Muchas gracias a todos. Estamos hoy en vivo y en directo aquí en un workshop que ha organizado Emmanuel Morales en Guadalajara como parte de la comunidad Viverrent. Ahora les mostraremos aquí el ambiente. Estoy muy contento porque generalmente tenemos muy pocos eventos en vivo, así presenciales, y hoy Emmanuel estuvo enseñando a la gente que se apuntó algunas de las propiedades que él administra en Guadalajara, algunas de Viverrent y otras de algunos alumnos. Entonces son de Aparta Estudios. El público que tenemos aquí hoy son ya licenciados en rentas intensivas porque ya tienen todos algún proyecto de rentas intensivas, ya pasaron lo peor, digamos que es el primer proyecto. En ese punto hay muchos que piensan nunca más, no otro, ¿no? Y algunos de esos son inversionistas en Viverrent porque dicen, no, mejor el siguiente, hazlo tú, aquí va mi dinero. Pero es un punto de inflexión y en el fondo es una barrera de entrada. O sea, el hecho de que sea difícil, si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría rápido, ¿no? Entonces, aunque estén disgustados y cansados, yo sé que algunos de ustedes, los que he conocido más proyectos, Jorge Castro, que acaba de salir, estuvo 2 años o 3, ¿no? Sí. Exacto. Y algunos de sus proyectos han durado mucho tiempo. Entonces, en ese punto hay mucha gente que quiere tirar la toalla o que simplemente se desmotiva, y luego también tus familiares te acaban desmotivando. O sea, aquí es como, no hay término medio, ¿no? O tú les convences a ellos o ellos te convencen a ti, ¿no? y por ejemplo, Guillermo Santillán es un buen ejemplo, ¿no? Que su padre decía, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo dinero aquí en una calle muy fea. Y al final su papá vendió 2 departamentos, ¿no? En Puerto Vallarta, que le daban muy poca rentabilidad, y lo ha convencido y ha hecho un proyecto de rentas intensivas él mismo, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso, ese camino, y un poco que ustedes lo tomen eso como una barrera de entrada para otros, porque en el fondo hace que pueda haber una rentabilidad más grande, ¿no? ¿Por qué la gente no hace estos proyectos que a alguno de ustedes les ha dado más del 12%, ¿no? O sea, ustedes ya están como del otro lado, ¿no? O sea, están del lado de los 14%, si un año me va mal, 13%, ¿no? Pero más la plusvalía, obviamente, tal, es 22%. Entonces ya han hecho un gran recorrido que el 99% de la gente no es capaz de hacer, ni de ver, ni de llegar ahí, ¿no? Pero a partir de ahí, o sea, si quieres retirarte antes, ¿no? Digamos, o generar más flujo antes de esperar simplemente a que se pague la hipoteca, por ejemplo, pues necesitas hacer más proyectos, ¿no? Y además también es un poquito un desperdicio, entre comillas, todo el conocimiento, todo ese esfuerzo, todo el sudor y noches sin dormir y todo eso. Aprovecharlo en otra cosa más, ¿no? O sea, que muchos de ustedes son empresarios, ¿no? Y también, pues ya que pasaste por esa curva de aprendizaje, pues es más fácil abrir otra sucursal o abrir otra línea de negocio, ¿no? Y esto es un poco lo del crecimiento. Entonces, bueno, estas láminas son ya un poco antiguas, pero es interesante porque no cambian, ¿no? Hace un momento con el podcast que grabamos con Gabriel, economista, youtuber, que también está aquí con nosotros, muchas gracias, hablábamos a todos nosotros nos dicen, el método Kiyosaki no funciona en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, conseguimos que funcione gracias a conseguir rentabilidades del 14-15%, que paguen hipotecas del 11%, aunque sabemos que muchas veces la hipoteca no es todo lo que invertimos, ¿no? Entonces, por eso también podemos a veces pagar hipotecas del 11% y el proyecto me da un 11% porque invertí más de lo que me presta el banco. Pero el siguiente, o sea, el primer paso, el primer reto es vencer esa maldición de Kiyosaki en Latinoamérica, ¿no? Yo he demostrado que sí se puede hacer, comprando una propiedad con descuento, con todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero el segundo es, bueno, pues ya hice una hipoteca, y Kiyosaki también nos dice, bueno, pues sí, ¿se acuerdan esas historias que contaban en el libro? Eran todas de luego repetir el modelo, ¿no? O incluso tienes $100,000. En lugar de comprar una casa de $100,000, divídelo en 10 enganches para 10 casas. Entonces, el modelo es seguir creciendo, ¿no? Porque la idea es tener esas propiedades que se pagan solas. Y también otro libro que me gustó mucho, este de Babilonia, se me fue el nombre completo. ¿Cómo era el título? El hombre más rico de Babilonia, que decía que los dólares eran como soldados, ¿no? Yo tengo $1 aquí, lo pongo ahí y ya día y noche están trayendo dinero, ¿no? O luchando, trabajando, ¿no? Y esa idea de que las propiedades sean un poco así, ¿no? Una vez que he hecho todo el esfuerzo de ponerla ahí, pues ¿cómo puedo poner más propiedades o más tortugas? Entonces el primer techo con el que me encontré yo y los que empezamos era este de, ¿eres asalariado? O el que tenga un negocio, digamos, pues puede demostrar que gana al mes
de manera recurrente, no sé, voy a poner 30.000 pesos al mes, $1.500. El banco te presta hasta pagar una cuota de hipoteca hasta, no sé, 15.000 pesos, $750, y ya, acabaste tu capacidad de crédito, ¿no? Es como lo del pastel de la fiesta, ya no te da para más. Y muchas veces nuestra mentalidad pensamos, bueno, pues como yo gano 30.000 o $1.500, pues esto es lo que me alcanza, ¿no? Ya no me alcanza nada más. Y como yo no soy una persona que vaya a ganar 100.000 o $5.000, pues ya se acabó el camino, ¿no? O sea, no me imagino ni siquiera a mí mismo con unos ingresos de $5.000, con lo cual me cierro el camino a conseguir más hipotecas, ¿no? Y básicamente la teoría es, pues los ingresos los vas acumulando para aumentar el nivel de ingresos y que el banco lo vea como un ingreso tuyo y lo que ya saben ustedes, ¿no? Entonces, ahí algunos de los hacks que hemos aprendido sobre el camino es darte de alta como arrendador. Algunos bancos en México te piden creo que el que menos pedía era 1 año. Había alguien de 6 meses, creo que, no sé si era Banamex. Sí, pero luego también son normas no escritas, o sea, de repente te rechazan y te dicen, no, es que me piden 1 año. O sea, es como no hay una lista de características. Pero bueno, la otra barrera que encontramos era esa. Una vez que te cambias a arrendador o lo añades, que lo puedes hacer en el régimen de Resico en México, la siguiente barrera es que tienes que esperar a que pase ese periodo. Pero también un alumno de mentoría, contador, Jonathan Reyes, descubrió que cuando te cambias de arrendador en el SAT, puedes poner una fecha anterior. ¿Desde cuándo llevas? O sea, lo que tenderías tú sería, me cambio de arrendador hoy, pero está que no, que puedes poner hacia atrás y hay ciertas limitaciones. No sé si puede ser en el año anterior o no, o en la primera mitad del año, pero sí puedes ganar otros 6 meses como mínimo poniendo una fecha anterior en el SAT. Sí, correcto. Podrías decir que no ha habido ingresos o algo así. Sí. O que un mes sí, otro no. Sí, algo así. Sí, pero tienes... Entonces, esa era otra barrera, ¿no? Aquí decía que después de la primera o la segunda propiedad, el tren de la inversión del crecimiento se detiene. Muchas veces más por mentalidad y por cansancio y tal que porque realmente... O sea, te empiezan a decir más nos. Lo mismo que si ya a lo mejor tú tienes la hipoteca de tu casa donde tú vives y una segunda hipoteca que es esta. Entonces la tercera ya es más complicado, ¿no? Porque ahí en el buró de crédito van a ver que tienes 2 hipotecas, van a empezar a sumar. Entonces tienes que ir buscando cómo hacer eso, y el objetivo es ese, romper ese techo de ingresos ordinarios para que incrementar nuestra capacidad de crédito. Por ejemplo, otra técnica es subarrendar, ¿no? Bueno, ya no puedo comprar ahora mismo, voy a rentar una propiedad, la voy a dividir, como hice yo con Casa Palma, o incluso a lo mejor no la puedes dividir mucho, pero por lo menos que se pague la renta, te deje un poco más, conoces el mercado. Lo que me pasó a mí con Casa Palma fue que no la pude comprar con hipoteca y el señor estaba desesperado y yo me di cuenta que tenían que salir los números. Entonces dije, bueno, pues es una manera de experimentar aquí mismo. Si finalmente se la puedo comprar, porque yo tenía opción a comprar, ya he probado el mercado, si no me funciona, pues no se la compro. Entonces eso también funciona mucho. Quieren probar una zona, están buscando en esa zona, pues a lo mejor empiecen rentando aunque no le ganen mucho. Uno, aprendes el negocio de la renta, de los anuncios, de todo. Y luego aprendes la zona, porque resulta que yo siempre pongo ejemplos de estos y Manuel tiene cientos. Un departamento que la que preguntó, se han cambiado de orden o ya no está. Usted, que preguntaste de departamento. Yo mi primer proyecto de rentas iba a ser un departamento. ¿Por qué? Porque yo tenía un crédito Fobiste, como llevaba, no sé, 6 años a lo mejor en México, pues tenía acumulados, no sé, 150.000 pesos o algo así. Entonces en mi mentalidad busqué un proyecto de ese precio. Y había un departamento de 300.000 o algo así. Entonces ya estuve a punto de comprarlo con ese crédito y afortunadamente creo que fui 3 veces a verlo. Ya había pagado un enganche, ese fue el problema. Pero fui un sábado, nunca había ido en fin de semana. Y había una fiesta enorme en la parte de abajo de los depas, uno de esos Infonavit por el South, además. Pero lo peor fue, era una 4ª planta sin elevador, por eso era barato. Lo peor fue que en la segunda planta, uno de los vecinos tenía un negocio de peluquería en la escalera. O sea, básicamente se tenían que quitar. Cuando pasabas tenías que quitar. Y había focos y todo. Y espejos. Y yo había ido 3 veces y no. Y entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo metiéndome aquí? Entonces, por eso lo pongo como ejemplo, que cuando rentas, pues todas esas cosas las ves, ¿no? Cómo funciona el tianguis de los martes, cómo que si ha pasado esto en la tiendita. Y te sirve para aprender la zona. Y el otro motivo por el cual lo estoy mencionando es porque el ingreso de los inquilinos es hacia ti. Entonces, de cara al banco, voy a poner un ejemplo. Si tú rentas una casa en 10.000 pesos, $500,
y en el coliving, esto Casa Palma, eso fue lo que pagué yo. Y en el coliving en bruto, Casa Palma, ¿cuánto da? Como 30.000 o así, ¿no? 30.000 en bruto. Entonces, lo que ve el banco es que a ti te pagan 30.000 al mes. Le da igual al banco que la casa no es tuya, que la mayoría se va en gastos. Entonces, puedes hacer eso incluso aunque no la administres, ¿no? O sea, podrías decir, bueno, voy a juntar 4 casas con renta. Claro, en algunos bancos eso tiene que ver con los brokers, con los que hemos trabajado, los que recomendamos, que se lo saben bien. Dicen, no, pues a ver, en tu perfil de crédito, ¿se acuerdan que para las hipotecas son 3 factores, ¿no? El de la persona, cómo demuestra ingresos, cuál es su capacidad y tal. El de la propiedad y los productos que tiene el banco. Entonces, hay que comparar estas cosas y en este caso el subarrendamiento, pues hay que buscar bancos que no pidan la escritura. Algunos sí lo piden y otros piden los contratos de arrendamiento. Oye, ¿está rentada? Demuéstrame que está rentada, un contrato. Ahí también no le va a gustar que la rentes por habitaciones, por ejemplo. Lo que se puede hacer es un contrato maestro. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos. Se llama un master lease. O sea, es como si fueran 6 amigos que se han juntado y los 6 nombres están en el contrato. Entonces hay un contrato maestro. En México no he visto a nadie que lo haya hecho, pero sí se puede hacer. O sea, haces un contrato y estoy rentándole a estas 6 personas. Y luego a cada uno lleva como un anexo o un adendum de cada contrato. Bueno, esos son algunos trucos para aumentar la capacidad de crédito e ir generando esta escalera perpetua. Ricardo Ademar, que a lo mejor algunos de ustedes han estado en algún curso con él, ¿no? El hombre de las 13 hipotecas. Ajá. Él decía que cuando se dio cuenta de cómo funcionaba el sistema, dijo, pues voy a hacer todo lo contrario que he hecho hasta ahora, porque él se dedicaba a construir y vender casas y a agente inmobiliario. Decía, hasta entonces yo intentaba esconder el dinero del SAT y del banco, ¿no? O sea, cuanto más pudiera ser en efectivo, a través de mi suegra, a través de otro lado, mejor. Y cuando se dio cuenta cómo funcionaba, dijo, al revés, me pagan 2.000 pesos de aquí, o yo los depositaba en el banco, o le pedía al otro que me lo transfiriera, o lo depositara a alguien. Y lo importante es que durante un tiempo limitado, que además es el tiempo que te pide el banco, ¿no? 2 meses, 3 meses de estados de cuenta, máximo pide 6, pero muchas veces, a veces pide uno solo. Tengas el mayor ingreso posible, ¿no? De hecho, ha habido compañeros, Manuel Zambrano lo ha hecho mucho con su esposa, por ejemplo, ¿no? Voy a preparar a mi esposa para ponerla bonita para el banco. Primero no tenía capacidad de crédito, le sacó una tarjeta de crédito de estas que pagas tú primero para que te presten, ¿no? Y empezó a generarle... Entonces, bueno, aquí hay algunos resúmenes, ¿no? Darse de alta en Hacienda como arrendador, esperar de 6 a 2 años, pero ahí se puede hackear con el truco ese que dije, declarar todos los ingresos de rentas ante Hacienda, o incluso no de rentas, sino tuyos, ¿no? Y en Resico está muy bien todos los que están en ese régimen, porque prácticamente no pagas impuestos hasta 3 millones al año, ¿no? Y son como un poquito menos de 300.000 pesos al mes, el máximo. Entonces, durante un tiempo puedes preparar a una persona, y no tiene por qué ser tu pareja, ¿no? Puede ser tu padre, tu hermano. Y bueno, ese es otro truco que les quería ir contando un poco también, cómo perder el miedo a levantar capital y también a involucrar a otras personas como socios, ¿no? Porque en el fondo esa va a ser la manera de crecer. Hay otro truco que es un recibo de honorarios asimilados a salario. O sea, si estás dado de alta como arrendador, como asalariado, perdón, tú puedes tener tu salario en donde estés y puedes cobrar otro en otro lado, ¿no? Entonces puedes buscar una empresa que te haga ese recibo un solo mes. La mayoría de los bancos creo que solo piden un mes y le das 100.000 pesos y ellos te lo regresan. Digo, habrá un costo de IVA o algo para ellos, pero eso también lo ha hecho mucha gente con empresas de grupo y tal. Cuando son arrendamiento, normalmente te van a pedir 3 meses, algún banco, o si... Los bancos te hacen un scoring, primero un perfil. Si estás muy arriba te piden pocas cosas, pero si estás más en medio hacia abajo te piden más cosas. Entonces no es una regla fija, o sea, no es que unos bancos pidan 3 meses y otros 6, eso depende cómo te vean. Pero ya como lo veo un poquito más arreglado, pídele 6 meses de estados de cuenta o de recibos de salarios. Pero ese de honorarios asimilados a salarios, hace poco le pregunté a Leonardo Razo y me dijo que seguían con un mes, no me acuerdo si es Banorte o Scotiabank, que son los que más prestan, con un solo mes de un recibo de honorarios. Y los de arrendamiento, lo otro que les gusta al banco es que sea la misma cantidad todos los meses. Entonces lo que me pasaba a mí con el coliving era, cada uno era una cantidad distinta, entonces en mi caso ya lo hacía a través de Rentiux, o sea, los inquilinos pagan a Rentiux, y yo le dije al administrador,
oye, págame todos los meses 25.000, no 28, y el resto me lo das en otro pago. Y en ese va a poner rentas, casa tal, ¿no? Y eso también, en torno a las mismas fechas también le gusta mucho al banco. Oye, estás viendo el estado de cuenta, del 1 al 5 del mes te entran 25.000. Y ya todo lo demás que ve ahí es ruido, ¿no? Pero va marcando, mira, esto es, y ya lo identifica. Luego también que en el concepto de pago diga renta, arrendamiento, algo que parezca que ellos lo puedan justificar. Al final, el que está tomando la decisión está armando un expediente, y si tú dejas de pagar la hipoteca, van a pasarlo a un área de jurídico, van a investigar por qué lo dieron, por qué dieron el crédito, van a ver todo eso. Entonces el que te está evaluando el crédito lo que quiere es cubrirse. Mira, pues yo se lo di porque aquí tenía 3 meses de arrendamiento. Y luego el otro truco que ha funcionado muy bien es tienes que analizar el reporte de buró de crédito. ¿Quiénes de aquí conocen su reporte de buró de crédito? Lo han sacado hace poco. Okay. Bueno, a lo mejor algunos otros no tienen capacidad de crédito y no lo han tenido que usar. Pero los que van por la ruta de hipotecas tienes que conocerlo como la palma de tu mano. A veces hay cosas ahí que estamos pagando todavía un crédito de un coche o alguna otra cosa, ¿no? Tarjetas, meses sin intereses. Entonces, todo lo que el banco tiene una visión muy curiosa que no tiene sentido si lo piensas. El banco solo ve a la persona y en el mes. Tiene este pensamiento de que la capacidad humana, que al final así es como nos comportamos, como hacía yo antes. En el mes yo sé que ingreso tanto y me queda tanto en el banco, o sea, como que el horizonte temporal es un mes. Entonces ellos agarran los ingresos mensuales y los compromisos mensuales. ¿Y a qué voy? A lo mejor tú estás pagando 5.000 pesos al mes de cuota del coche, o 10.000, peor, que son $500, y solo te quedan 5 cuotas por pagar del coche. Pero de cara al banco cuenta exactamente igual que una cuota de hipoteca de 10.000 de 20 años. O sea, te quita la misma capacidad de crédito, aunque solo te queden 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Ese compromiso mensual de 10.000 pesos, $500, que son 5 meses, que son 50.000 pesos de deuda, de $2.500, te están impidiendo conseguir un crédito de 1 millón de pesos, de $50.000. Entonces, lo que puedes hacer ahí es buscar esos 50.000 pesos, aunque sea incluso pagando un interés alto, liquidarlo y quitarlo de ahí, ¿no? Y lo mismo, a veces tenemos flecos ahí de las tarjetas de crédito. Y yo ya de esto no estoy muy al día. El que lo conoce bien de nuestro grupo es Manuel Zambrano, pero es ir viendo cómo eliminar esas cosas. También en la tarjeta de crédito, al banco no le gusta que las tengas en ceros. Le gusta que haya un poco de gasto, pero que tampoco el gasto supere la mitad de la capacidad de crédito. Entonces, otro truco es decirle al banco que te incrementen la capacidad. ¿Sabes? Si tú siempre vas a gastar 30.000 de tarjetas al mes o 50.000, pues que te incremente la capacidad para que no sea más de la mitad. Bueno, y el último punto que está ahí, que ya lo vigilan más, pero antes era más fácil, es el que tú comentaste de alguien de Monterrey, pedir varias hipotecas a la vez. Ellos hacen la investigación a la vez y todavía hay gente que lo hace. Parece ser que los bancos mandan la información de las nuevas hipotecas 2 veces al mes. Pero las fechas resulta que no son el 15 y el 30. O sea, pero las 2 fechas están más hacia una mitad del mes. O sea, creo que es la segunda mitad del mes. A lo mejor el 11, que es casi el 15, y el 20 y algo. O sea, no es el 30. Entonces, entre esas 2 fechas hay solo, no voy a inventar, 10 días. Y entre las otras 2 hay 20 días. Entonces, si lo haces en el otro periodo, tienes más margen. O sea, si compras 2 propiedades o 3, no entre las 2 fechas estrechas. Pero bueno, esto cada vez está más difícil, porque hay bancos que sí, que el día antes de firmar, a mí me ha pasado, me llega una alerta, el banco consultó tu buró otra vez. Y bueno, y otra técnica sería esta que mencioné antes de buscar créditos en varios países, porque ahí como que empiezas de cero. Bueno, esto en cuanto al tema de hipotecas. Y luego hay una serie de conceptos, si ves la hipoteca como a 20 años, asumiendo que te vas a quedar la propiedad en rentas, aunque luego la vayas a vender, ¿no? Pero el primer objetivo es que se pague la cuota de hipoteca, ¿no? En esta propiedad, este tope verde son los ingresos anuales, estos son años, ¿no? En el año 0, no sé, serán como $19.000 de ingreso total, ¿no? ¿Y a dónde se va ese dinero? Lo naranja, pagar la cuota de hipoteca, que es fija. Lo morado son gastos y desocupación. O sea, todo lo que normalmente es un 30% de los ingresos, 35%. Y lo que queda en verde es el flujo neto positivo. Entonces, el primer año con que se paguen estos dos es suficiente, ¿no? O sea, si te da un poquito de verde, bien. O sea, después de pagar todo me queda flujo positivo.
Y con los años, la cuota siempre va a ser fija. Los gastos van a subir, pero tu intención es que no suban demasiado, que suba más el ingreso. O sea, lo que tienes que hacer es subir más el ingreso más rápido que los gastos, de manera que la diferencia entre gastos e ingreso aumente. Y con este flujo, obviamente, pues reinviertes en otra propiedad. Yo lo que no te recomiendo es que pagues hipoteca, adelantes hipoteca, porque es como meter el dinero al 10% a lo que tengas la hipoteca. Por ejemplo, Ramiro, que le da 22, pues yo no lo metería ahí al 11, lo metería en otra de 22. Entonces, te puedes quedar así. Y este fue mi proyecto inicial, ¿no? Cuando tenía 45 años y hice estos cálculos y dije, bueno, casa Ocote o estas me dan tanto y se van a ir aumentando. Con este dinero voy a hacer remodelaciones en otras y el objetivo es este. Si la hipoteca es de 15 años, de repente un día ya no tienes que pagar hipoteca, ¿no? Y entonces ya el flujo verde completo es mío. Y esto, si, por ejemplo, esta barrita verde, si la pones en dólares al mes, pues a lo mejor son $500, ¿no? Y si mi número de libertad financiera es 2.000, pues necesito 4 de esas y ya. No, es un cálculo como muy sencillo. Entonces, bueno, ese es el comienzo. En ese camino, lo que va pasando es que la propiedad cada vez vale más. Eso que vimos era solo el flujo. Tengo otro gráfico que es el que muestra, hace muchos años que no veo esto. Esto es el valor de la propiedad. Es la misma propiedad, pero ahora estoy viendo desde su valor. Entonces, el valor de la propiedad es esto rojo, ¿no? Cuando la compro aquí, voy a asumir que la propiedad valía $100.000. Es el valor de mercado, pero yo conseguí una ganga y tal y me costó 80.000, de los cuales pagué aproximadamente 60.000, perdón, el banco me prestó 60.000 y lo otro lo puse yo de enganche, ¿vale? Entonces, en el año cero compro una propiedad por $80.000, pongo yo 20.000 y los otros 60 me los presta el banco. Lo que ocurre es que inmediatamente en el año cero yo ya gané porque la propiedad vale 100.000 en el mercado, tal y como está, ¿no? Entonces, lo que aparece en rojo es la parte que es mía, es lo que llamamos el equity, el capital propio. Entonces, y lo azul es lo que le debo al banco. Entonces, automáticamente aquí ya se incrementa, tengo esta plusvalía inicial del descuento, ¿no? Que me dieron. Año con año se va incrementando el valor de la propiedad y va bajando lo que debo de hipoteca. Al principio es muy poquito, ¿no? Como sabemos. Lo que puedo hacer aquí es como este equity en el año 3, pues yo ya tengo aquí, que serán como $40.000 o más de equity mío. Entonces el banco, como me puede prestar hasta el 90% del valor de la propiedad, vuelvo a pedir otra hipoteca, ¿no? Que eso lo han hecho algunos de ustedes, ¿no? Primero una hipoteca o la compro de contado y después pido una hipoteca. La hipoteca es sobre el nuevo valor. Claro, aumenta la deuda, pero todo ese dinero de aquí lo he sacado y lo meto en otra, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay varias... Y esto ya se va amortizando la hipoteca y la segunda hipoteca, que es de 15 años, pues se termina de pagar en el año 19, ¿no? Es una manera de cómo retirar parte de la plusvalía que ya tiene la propiedad sin venderla. Como lo que hice yo en el departamento de Madrid. Y esto, viéndolo en el flujo, o sea, el otro gráfico era verlo en el valor de la propiedad. Aquí vuelvo al flujo. ¿Cuánto da al año? Hasta aquí es exactamente igual que el anterior, pero aquí ¿qué va a pasar en el año 4? Como hice una rehipoteca, una hipoteca de liquidez, pues tengo que pagar más de cuota y otra vez de gasto. O sea, si ven, lo que he hecho ha sido comerme un trozo del verde, pero se sigue pagando sola. A veces no se puede hacer esto y pierdes dinero en esa propiedad, pero esa hipoteca adicional te ha permitido comprar otra casa. O sea, ese dinero está ya en otro sitio produciendo, ¿no? Entonces, esa otra segunda casa también tiene que contribuir a esta hipoteca, porque de ahí salió el dinero. Pero esa es otra manera de hacer que sean como semillas las casas, ¿no? Que una siembras, crece y tal, y de ahí puedes sembrar otra, ¿no? También depende de cómo lo vas a financiar. O sea, si vas a hacer esta técnica de hipoteca de liquidez, lo malo de las rentas intensivas es que cuando transforman mucho la propiedad, luego ya al banco no le gusta porque son varias viviendas. Entonces, si estás en la remodelación en un punto en el que todavía puede pasar hipoteca, sí haría ahora la hipoteca antes de terminar la propiedad. Pero bueno, lo que quería ver era esa parte, y luego más que esta parte teórica es ver... bueno, ese es el tema de la escalera de crecimiento, ¿no? Puedo generar más ingresos para que me siga prestando el banco, ¿no? Y ya no me tope con eso. Luego, aprovechar la plusvalía que tengo metida en las propiedades, yo también la puedo vender, pero de esta manera saco el dinero y no pierdo la propiedad. Hay muchas propiedades. Ricardo Ademar, por ejemplo, en la época que vendía casas, se arrepiente mucho de haberlas vendido, porque ganó un poquito, pero el que más ganó fue el que le compró la casa, que es en los últimos años, ¿no? Por eso la hipoteca de liquidez a mí me gusta, porque puedes seguir reinvirtiendo. En algunas propiedades de apartaestudios, en Toledo Suites, y ahí, por ejemplo, esa la compré de contado y hicimos la remodelación inicial de contado, pero para aumentar los metros cuadrados
y actualizar el valor, ¿no? El tiempo, porque estaba muy deteriorada. Entonces le quitamos años y le aumentamos metros. Y en ese punto pedimos una hipoteca. Y después ya volvió a la reconstrucción, que se hizo acordar a Brian que fue volver a empezar, estaba terminado. Pero sí sí retrasó mucho tiempo y sí hubo dinero que se perdió en el cambio. Y esa casa tiene 12 unidades, no estaban hechos los baños, estaban las salidas. Y yo tenía miedo ahí con el padre de Brian. ¿Qué hacemos? A ver cómo podemos esconderlo. Y además eran negro, es todo negro, ¿no? Los apagadores entonces se ve mucho. Está todo lleno de salidas. Y me dijo, yo no me acuerdo si fue el evaluador aquel que llevamos. Digo, ¿qué hago? ¿Lo escondo? Pon alguna cosa, pon cajas. Entonces pusimos cajas que llevaron ellos. Y la evaluadora me dijo, ¿se está mudando? Sí, he empezado a traer cosas. Pero sí, esa es otra técnica, ¿no? En la mitad de la remodelación, aumentar metros y sacar parte de la plusvalía que tienes por los nuevos metros. Y bueno, eso es en el tema de hipotecas. Pero llega un punto también que se va a topar las hipotecas. El mismo Ricardo Ademar tiene 12, pero el truco, la letra pequeña es que las primeras son muy baratas. En el fondo compró casas de 800.000, entonces de esas puedes tener muchas. Al final el límite no es el número, sino el monto, ¿no? Que debes. Cuando ya tus cuotas suman 500.000 al mes, pues empiezas a hacer muchas preguntas, ¿no? Por mucha capacidad que tengas. Hasta Luis Ramírez, por ejemplo, que tiene hipotecas muy grandes, ya no le prestan más. Él tiene 6 o 7, pero grandes. Y cada vez se vuelve más complicado. Pero yo diría que como hasta 4 o 5, no sé si alguno de ustedes tiene más de 3. Sí, hasta 4 o 5 no es tan difícil. Pero el otro camino para crecer, que a mí me sirvió mucho, endeudamiento con dinero de otros, no del banco. Sí. Por ejemplo, cuando ya está terminado y como decías, pasan 4 años, ya no tengo trabajando, ¿cómo si pasa para que te lo hipotequen? Ajá. O sea, no vale, pero lo dicen. Sí, no, sí mandan un valuador para establecer el valor actual. Y el valuador, lo que hay que hacer es que el valuador no se asuste y entienda qué es el producto, ¿no? Porque al final las hipotecas solo las autorizan para casa-habitación. Puede haber hasta 3 unidades rentables con algunos bancos, pero en general tiene que haber una casa principal que parezca una casa. Y a veces pensamos que tiene que ser una casa perfecta y no. Tú has visto muchas casas en venta donde aparecen o has ido a verlas y es un desastre, ¿no? Está todo lleno de muebles. Y esas casas pasan hipoteca. Simplemente lo que ve el valuador es, tiene ventanas, hay un dormitorio como mínimo con puerta, con puerta y con ventilación y iluminación natural. Es más bien como un palomeo. Lo que les saca de un poco los que les saca de quicio es que tengan muchas cocinas, porque en su mente una vivienda es una cocina. Entonces, si pueden hacer algo por esconder las cocinas o que las parrillas, por ejemplo, se muevan, ¿no? o las puedes esconder. Lo ideal sería que la cocina parezca closet y puedes esconder la parrilla. Sí. No, tienes que transformar un poco. Y luego lo otro también es mucho sobre el papel, porque el evaluador va a mandar un informe y él lo que tiene miedo es... Yo he ido con algunos que me intentan ayudar y lo que tienen miedo es que se lo echen atrás o les manden un evaluador del banco o les pidan más fotos, porque normalmente lo que suele suceder es que les piden más fotos y las fotos llevan un GPS, no se las pueden inventar. Entonces dice, oye, ¿por qué me tomas todas las fotos como hacia la calle? ¿Qué pasa hacia adentro, no? Incluso del mismo... Ahí donde está esa foto, toman una foto hacia allá, le dicen, ¿no? Entonces eso es el miedo que tienen. Pero lo otro es el plano también. El banco tiene un arquitecto también interno y va a mirar el plano. Básicamente lo que está buscando el banco es si se queda con la propiedad, qué tan fácil es venderla. Le estás trayendo un Frankenstein que luego no se va a poder vender. Entonces... el plano dice, a ver, tiene dormitorio, tiene baño dentro de la casa, se ve una distribución normal. Sí, y entonces, muchas veces también es un tema de nomenclatura en el plano. Este evaluador de Toledo nos dice, ¿esto qué es? No tiene ventanas, ¿qué vamos a hacer después? No, pues entonces, ¿pero qué va a ser? Yo digo, ya sabes lo que va a ser, pero ponle bodega. O yo le proponía, ¿no? Esto puede ser una sala de juegos. Eso, sala de juegos. Y Brian ponía un billar. Lo malo es que al final el banco va a mandar un evaluador normalmente por sorteo. Entonces no tiene ni idea quién va a llegar. Sí, ese es el problema de los apartaestudios frente al co-living. El co-living, incluso aunque tengas 2 cocinas,
podría pasar. O yo, por ejemplo, en Casa Mangle hice una cocina bien hecha de material y tal, y la otra es de madera. O sea, por si había que quitarla. Ok, bueno, lo que les quería hablar era de esta parte de cómo levantar capital. Yo al principio, como asalariado, decía, bueno, pues esta es mi capacidad de crédito, me obsesioné con subirle y tal. Luego, cuando tenía que hacer remodelaciones, o venían, pues todo, tarjetas de crédito, préstamos personales, y tomé dos préstamos personales a la vez para terminar 2 propiedades. Pero en el fondo estaba como hasta las orejas. Las tarjetas, pues ya saben ustedes, en ese momento no lo entendía, pero era lo que yo tenía rápido. O sea, si tenía que ir a Home Depot a comprar cosas, lo pagaba con tarjeta de crédito. Entonces llega el momento de pagar la tarjeta y vas pagando el mínimo, y entonces no te das cuenta que estás pagando 50% de interés. Entonces lo moví de las tarjetas a yotepresto.com y este tipo de crowdfundings que tienen tasas del 18, una cosa así, ¿no? Pero en el fondo, al final, el límite es pues tu capacidad de crédito, ¿no? De una u otra manera, todo al final va al buró de crédito y empiezas a tener barreras. Y en un punto que estaba ya atorado, creo que tenía 3 propiedades, vino un colega de la Ciudad de México y hizo un poco lo que hicieron ustedes, ¿no? Fue a ver las propiedades, digo, eran más chiquitas que las que vieron hoy, pero se quedó maravillado. O sea, wow, ¿cuánto te da? Y empezó a hacer números. Dijo, esto es increíble, esto que has hecho, no sé qué tal. Habría gente que pagaría muchísimo por tener algo así. Y entonces, ahí hablando con él, dijo, no, tú tienes que levantar capital, o sea, tienes que hacer que te presten para hacer esto. Digo, pero ¿quién me va a querer prestar para...? O sea, si la propiedad tiene que estar a mi nombre porque la hipoteca es mía. Digo, el banco me la ha dado a mí, ¿no? No puede estar a nombre de otros. Dice, no, puedes hacer préstamos. Entonces él me empujó a empezar a levantar capital por mi cuenta. Y fue lo que me quitó el límite. O sea, realmente yo empecé a crecer en el periodo antes de trabajar con mis socios, que fue como un año, gracias a todos esos préstamos personales. Y ahí lo que me di cuenta también es que, o sea, yo presentaba el proyecto y necesito 500.000 pesos, 25.000 dólares. ¿Para qué? Para hacer esta remodelación, para hacer esto, para pasar a la hipoteca. O sea, ¿y qué va a pasar? Dentro de un año voy a hacer una rehipoteca y así es como voy a pagar. O la renta me va a sobrar al mes 15.000 pesos y con eso voy a pagar la deuda. Entonces, el primer levantamiento creo que fue de 200.000 pesos. De 10.000 dólares, y fue muy rápido y muy fácil. Y luego el segundo, porque iba haciendo las 3 propiedades a la vez, y ahí fue cuando me di cuenta que era una gran responsabilidad, porque ahí llega un punto en el que ya no es el buró de crédito o el banco el que te limita, eres tú mismo, porque pues es un tema de honestidad, ¿no? Oye, esto es lo voy a usar para esto y esto es lo que me va a endeudar. Entonces, pero haciéndolo en proyectos que sabes que van a dar los números, ¿no? Con el margen. Oye, ¿qué pasa si no se renta en 6.500? Pues lo haces el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, así fue como hice la siguiente etapa de crecimiento, y eso lo hemos enseñado mucho en la mentoría y en la Academia de Viverrent. Así empujé a Manuel Zambrano para que saliera a levantar capital en su trabajo. Por ejemplo, lo que hizo Manuel Zambrano para pagar, al final le salió mucho más cara la obra, pero fíjate, el cálculo de la primera propiedad de Manuel era un 18% de ROI. Le salió más caro y tardó más, pero le bajó el ROI a lo mejor a 16%. Y como tardó más tiempo y tenía esta deuda, buscando cómo repagarla, fue que ¿qué fue lo que hizo? Se la vendió a su esposa con el crédito. Algo así, ¿no? Y con eso, y con la ganancia... Es que tenía ya mucho más valor la propiedad. Como le había aumentado metros y la había remodelado, valía mucho más. Entonces, la manera de pagar a los que te habían prestado estaba dentro de la casa. Y su manera de sacarlo fue vendérselo a su esposa, o podría haber sido una hipoteca de liquidez. Entonces, no le tengan miedo. Yo sé que es una parte como a mí me costó mucho. Yo cuando me decía, no, pues tienes que levantar capital, siempre lo digo que me parecía como salir a un semáforo a pedir dinero, ¿no? O sea, pensaba, pero la gente, eran más miedos, ¿no? Era decir, la gente va a decir, y si es tan bueno, ¿por qué no has conseguido tú el crédito, ¿no? Del banco, como ¿por qué estás pidiendo por otro lado? Entonces sí, al final es un tema de confianza, pero todos ustedes que ya tienen, por eso elegí un poco este tema, todos ustedes que ya tienen propiedades en renta, pues es una manera de explicárselo a otros. Les llevas ahí, les preguntas, te van a hacer todas las preguntas típicas, ¿no? Y solo tiene que decir que sí 1 cada 10, ¿no? Y luego lo que va a pasar es al revés. Gente incluso envidiosa que diga, gente de su familia,
esto que has hecho tú. Yo quiero uno igual, hazme otro como tu padre, ¿no? Porque, sí. Exacto. Entonces ahí la recomendación es compartir. O sea, pues yo comparto este conocimiento y tendrán otros amigos, otra gente que esté interesada. Les pueden decir, bueno, podemos hacer un proyecto juntos y al final que esté también una parte a nombre de ustedes, ¿no? Sí, el porcentaje ideal inicial es de 30% para el que pone el conocimiento y 70% el capital. Hay gente que le va a parecer injusto y a lo mejor podrías bajarlo a 80-20, ¿no? Pero menos no. Y tú necesitas también un socio que valore todo lo que estás poniendo, porque al final lo fácil es poner el dinero, ¿no? O sea, hay que calcular la rentabilidad de ambos proyectos y invertir en el que sea más rentable. O sea, si está en Estados Unidos o está aquí, donde sea más rentable el proyecto. Sí, es ir buscando cómo... En Estados Unidos, por ejemplo, también se puede conseguir crédito a través de una empresa que tú formes. Y hay gente que ya se dedica a enseñar eso. O sea, cómo crear una LLC en Estados Unidos y crearle crédito para... Digo, ya a partir de ahí lo puedes invertir en propiedades en Estados Unidos o acá. Es más caro que el hipotecario, pero es más barato que el hipotecario mexicano. Digo, esa pregunta del porcentaje es muy interesante porque nosotros mismos, a Emmanuel yo tengo que convencer, ¿no? No nos creemos que nuestro trabajo vale el 30% de la propiedad, cuando realmente pues es la gran diferencia entre alguien que no tiene ni idea y le va a dar un 4%, un 3%, y tú eres capaz de que le dé un 18%. Debería ser al revés. Sí, es que al final el valor que se crea es muy alto. No, lo que ha funcionado con algunas personas es toman el 3x3 o el reto y ven y entramos así a números, a buscar, a hacer tal y se pierden. Y entonces lo que hacen es que traen a un familiar. O sea, meter a un familiar que sí se mueva bien con los números o que sí tenga tiempo de buscar propiedades y tal. Y entonces se hace como un proyecto conjunto. Pero bueno, habla con Emmanuel. Bueno, pues sí, cerramos ahí. Gracias por la atención. Hacía mucho que no platicaban. Bueno, pues yo digo, si tendría que cerrar con una frase, o sea, si lo que sí me gustaría en retrospectiva es ver que el límite estaba aquí dentro, ¿no? Como nos ha dicho muchas personas de desarrollo personal, y a veces nos clavamos con lo técnico, pero realmente el límite es qué es lo que tú te crees que eres capaz de hacer. Y entonces cuando lo vemos en otros, y en otros que a lo mejor estaban donde yo estoy ahora, ¿no? Y entonces eso nos ayuda mucho, ¿no? Yo les diría, trabajen mucho en esa parte, ¿no? De mentalidad, pero sobre todo, y también visualizar lo que quieren hacer, ¿no? Porque si no, cualquier camino te va a servir. Pero yo creo que cualquier persona puede hacer un imperio en bienes raíces en pocos años si lo... Gracias. Gracias, Pablo.